Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Hoy vamos a seguir con nuestra clase de Evangelio de San Mateo, pero antes de comenzar, pues vamos a hacer la oración para antes de leer la Biblia, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escuchar a nadie, sino a ti. Amén. Padre, Espíritu Santo. Ok. Bueno, pues entonces, esta noche vamos entonces, como habíamos dicho, vamos a comenzar con a seguir con el Evangelio de San Mateo. Esta noche vamos a tratar, la clase va a ser sobre los eventos históricos acaecidos en Israel y Roma que influenciaron el Evangelio de San Mateo. Y vamos a empezar por los acontecimientos que influenciaron, que ocurrieron en Israel, que influenciaron a el Evangelio de San Mateo. Fíjense, en el año 30 después de Cristo fue que ocurrió la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Más o menos, ¿verdad? No con certeza, pero alrededor del año 30 fue que ocurrió eso. Y también Pentecostés, que fue la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? También ocurrió ese mismo año. Para ese entonces, San Pablo tenía alrededor de 20 años solamente. Luego, después del año 30, después de Cristo, comenzó la evangelización de Jerusalén, ¿verdad? Que se encuentra aquí, la ciudad de Jerusalén, de Judea y de Samaria. Samaria es el reino, lo que era antes el reino del norte, ¿verdad? Y también la misión evangelizadora se extendió a Asia Menor, que es lo que hoy en día llamamos Turquía, ¿verdad? Y de ahí entonces pasó a Grecia, ¿verdad? Y se extendió hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste de Israel, ¿verdad? Y así fue como poco a poco se fue evangelizando el mundo conocido de aquella época. En el año 36 después de Cristo aconteció el primer martirio cristiano del diácono San Esteban y más tarde la conversión de San Pablo, ¿verdad? Todos estos eventos los encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 al 12. Obviamente había un escriba documentando todos estos eventos. Fíjense, aquí en esta pintura sobre el martirio de San Esteban, vemos al joven Saulo, ¿verdad? Que más tarde se llamaría Pablo, que le estaba aguantando, le estaba velando los mantos de aquellos que estaban apedreando a muerte al diácono San Esteban, ¿verdad? El segundo punto que quiero traer a colación es cómo la nación de Israel respondió
a los primeros misioneros cristianos. Y fíjense que los estoy llamando misioneros y no discípulos, para enfatizar que ellos no estaban inactivos, sino que estaban predicando el evangelio y llevando activamente el mensaje de Cristo. Ellos estaban conscientes que la iglesia existía para evangelizar. Y obviamente eso también se aplica a nosotros hoy en día. En los años 36 al 41 después de Cristo, los primeros cristianos fueron perseguidos por el Sanedrín. Como habíamos dicho anteriormente, el Sanedrín estaba formado por los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Es sorprendente que la jerarquía judía hubiese reaccionado de esa manera tan extrema, pero si así lo hicieron con el maestro, así también lo iban a hacer con los discípulos, ¿verdad? En el año 41 después de Cristo, ¿verdad? Esta es la próxima fecha de gran significado. Martirizaron al primer apóstol, a Santiago, mi apóstol preferido. Este fue el hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Luego el Sanedrín decidió perseguir a otros líderes cristianos. Es aquí cuando Pedro es perseguido y exiliado. Todo esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 19. En esta época también Pablo fue perseguido y el relato de esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Es importante tener estos datos en mente cuando leamos el capítulo 10 de San Mateo, porque la descripción de la persecución sufrida por los primeros misioneros durante su misión de enseñanza y predicación está contada como un diario de viajes, ¿verdad? Y esto es así porque San Mateo escribió su evangelio en el año 70 o un poco más tarde después de Cristo. O sea que eso fue mucho después de estos acontecimientos, ¿verdad? Que ocurrieron en los años 36 al 41. Por lo tanto, si leemos el capítulo 10 de Mateo, tomando en consideración estos datos, vamos a tener una perspectiva muy diferente y más realista de lo que sucedió. También cuando leemos el capítulo 23 de Mateo, oímos las acusaciones tan terribles contra los escribas y los fariseos hechas por Jesús. Y entonces entenderemos por qué las hacía, ¿verdad? Porque ya que la jerarquía judía en aquel entonces estaba tratando de deshacerse de los cristianos y eliminar cualquier recuerdo asociado con Jesús. Por eso vemos que una vez los cristianos están siendo perseguidos y asesinados, Mateo en su evangelio hace énfasis al decir, ay de esta generación, ¿verdad? En ese capítulo 23 vemos los diferentes ay, son 7 diferentes ay. Hay de los fariseos, hay de los escribas, ¿verdad? Hay de esta generación. Es un capítulo bastante fuerte debido al hecho de que era una reacción a esta persecución que estaban sufriendo. Continuando, entre los años 41 y 54 después de Cristo, tenemos el reinado del emperador Claudio en Roma. En los años 49 y 50 después de Cristo, hubo una hambruna en el Imperio Romano y en Jerusalén. Ambas fueron documentadas en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11. Y también
se puede ver en las instrucciones que San Pablo da en la segunda carta a los Corintios, capítulos 8 y 9, cuando él estaba recaudando dinero para los pobres de Jerusalén. Durante este periodo, San Pablo también empezó sus viajes misioneros para extender la iglesia. Cuando analizamos esta información, vemos que la iglesia estaba siendo severamente perseguida y algunos de sus líderes ya habían muerto. Sin embargo, por otro lado, vemos que la iglesia está progresando a grandes pasos en el Imperio Romano. No solamente la iglesia no está inactiva durante la persecución, sino que está utilizando la persecución como un medio de activar y revitalizar la predicación del evangelio. O sea que cuando hubo la persecución en Jerusalén y los cristianos huyeron y se fueron a diferentes partes de Israel, lo que eso ayudó fue que llegaran a otras partes de Israel y del mundo romano el mensaje de Cristo. Entre los años 40 y 65 después de Cristo, un acontecimiento de gran importancia ocurrió en Israel y fue que aparecieron varios falsos mesías, ya que el pueblo había rechazado al Mesías verdadero. Cada uno de estos falsos mesías reclutó varios cientos de seguidores. Y la meta de todos estos mesías era formar un ejército para luchar contra Roma. Una de las razones principales por la que Jesús fue rechazado por el pueblo de Israel es que él se negó a utilizar la violencia contra los enemigos de Israel. Él se negó completamente a formar un ejército para luchar contra Roma. Por lo tanto, al él morir, dejó este vacío que fue llenado por estos falsos mesías que entonces empezaron a reclutar personas para formar ejércitos. Alrededor del año 50 después de Cristo tuvo lugar otro evento de gran importancia, el primer concilio de Jerusalén. Esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Fíjense, el primer concilio de Jerusalén cambió el curso de la historia. ¿Por qué? Porque al decidir que los gentiles convertidos al cristianismo no estaban obligados a mantener la mayor parte de la ley de Moisés, incluyendo las normas relativas a la circuncisión de los varones, abrió las puertas a que los gentiles se unieran a la iglesia mucho más rápidamente. Este fue el concilio donde los judaizantes querían que los cristianos se sometieran a la circuncisión, se sometieran a seguir la dieta judía, a seguir las fiestas judías, ¿verdad? Básicamente a seguir la ley de Moisés. Y San Pablo fue valiente y verdaderamente tomó la iniciativa y aclaró que cuando Cristo nos vino a salvar, nos liberó de la ley. Por lo tanto, al estar bautizado en Cristo Jesús, no necesitábamos circuncidarnos. Y esto fue lo que entonces ayudó a que el evangelio se propagara mucho más rápidamente, ¿verdad? Ahora, las consecuencias de estos falsos mesías que estuvieron activos entre los años 40 al 65 y que sublevaron a la gente, hizo que el país cayera en una anarquía y en un caos social absoluto. ¿Se acuerdan que durante la pasión de Jesucristo, una de las principales razones que los jefes de los sacerdotes dieron para deshacerse de Jesucristo era que ellos no querían que el pueblo se agitara y hubiera una revolución? Pues justamente, precisamente, eso fue lo que ocurrió años después
de la muerte de Jesucristo, encontramos mencionado a los falsos mesías en Mateo capítulo 24, versículo 11 y en el versículo 24, además de el capítulo 26, versículo 53. Aquí Mateo hace reseña a estos falsos mesías. En el año 65 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra el poder romano. Esto fue un acto de locura, ya que se puede comparar esta revolución a un gusano tratando de luchar contra los leones en el zoológico. Esto fue, sin lugar a dudas, un acto de desesperación y locura por parte de los judíos. Y la reacción de Roma no se dejó esperar. La reacción de Roma fue aplicar la solución final a los judíos. Lo más probable, muchos de ustedes solo han oído esta expresión utilizada durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis, ¿verdad? Que fue cuando ellos también utilizaron la solución final para deshacerse de los judíos. Pero sin embargo, ellos no fueron los primeros, sino fue Roma quien por primera vez utilizó la solución final para los judíos. Tito Flavio Vespasiano era un general que eventualmente se convirtió en emperador de Roma. Él llegó a Israel con 60,000 hombres y él comenzó la conquista de Israel por el norte. Y él decidió hacerlo piedra por piedra. O sea que fue, como quien dice, peinando todo el territorio de Israel, empezando por el norte, que es donde está la Galilea, ¿verdad? Esta campaña militar fue horrorosa. El historiador judío Flavio Josefo, quien inicialmente era un líder militar judío que luchó contra los romanos durante la primera guerra judeo-romana como jefe de la fuerza judía en Galilea, hasta que se rindió en el año 67 después de Cristo a las fuerzas romanas dirigidas por Vespasiano. Fíjense que, interesantemente, Vespasiano decidió mantener a Josefo como esclavo y presumiblemente como intérprete. Después que Vespasiano se convirtiera en emperador en el año 69 después de Cristo, él le otorgó a Josefo su libertad. Y en ese momento, Josefo asumió el apellido del emperador Flavio. Josefo, pese a que fue un traidor desde el punto de vista judío, su rol fue bastante importante porque registró la historia judía con especial énfasis en el siglo I y la primera guerra judeo-romana, que fue del año 66 al 70. Las obras de Josefo son la fuente principal junto a la Biblia para la historia y la antigüedad de la antigua Palestina. Flavio Josefo nos cuenta que cuando los soldados romanos terminaron de conquistar el área de Galilea, el lago de Galilea estaba rojo con la sangre derramada. Y fíjense, el lago de Galilea también se le conoce como el mar de Galilea. Si ustedes han podido tener la oportunidad de ir a la Tierra Santa, básicamente uno va en un bote y no ve las dos orillas cuando llega al medio, ¿verdad? O sea que un cuerpo de agua bastante grande. Es el cuerpo de agua que le suple agua a todo Israel. O sea que para que se manchara
ese cuerpo de agua y se viera rojo, pueden imaginarse cuántas miles de personas murieron. Ahora, otro acontecimiento de importancia ocurrió en el año 68 después de Cristo y fue la destrucción de la comunidad de Qumran. Fíjense que esta comunidad se encontraba al norte del Mar Muerto, ¿verdad? En esta área que vemos aquí. Y como pueden ver, estas son las ruinas de lo que queda hoy en día de esa comunidad. Aquí les enseño un ejemplo artístico de lo que los arqueólogos creen cómo se veía esta comunidad de ellos basado en esta ruina. Y fíjense que la comunidad de Qumran, ellos, aunque su comunidad fue destruida por los romanos, ellos pudieron esconder los papiros que contenían la palabra de Dios en las cuevas de Qumran. Y estos son los famosos papiros, ¿verdad? Del Mar Muerto. Aquí en esta foto podemos ver las cuevas donde se encontraron estas vasijas selladas que contienen los papiros, ¿verdad? Y ahí se encontraron las escrituras de Isaías más viejas que se tienen ahora en el momento. Y eso se encuentran ahora en el Museo del Papiro en Tel Aviv, de Jerusalén, donde están esos papiros bajo una bóveda que está tan segura que está diseñada y construida para resistir un ataque nuclear. De lo valioso que son estos papiros para la historia de Israel y de la humanidad. Y estos papiros fueron encontrados por casualidad por un joven pastor de cabras, y la cabrita se metió en una de estas y él, tratando de sacarla, descubrió estos papiros, ¿verdad? Por lo tanto, el que ellos escondieran la palabra de Dios en estas cuevas, a nivel espiritual, este es un evento de gran significado, porque ahora, ¿verdad? Cuando ocurrió eso, la palabra de Dios estaba oculta, fuera del alcance del pueblo, es lo que simboliza, ¿verdad? O sea que el pueblo de Israel mató al Mesías y ahora la palabra de Dios estaba fuera del alcance de ellos, ¿verdad? Vespasiano, no contento con la cantidad de sangre derramada en Galilea, sigue avanzando hacia el sur y llega a Jerusalén para el tiempo de la Pascua en el año 70 después de Cristo. Este es un evento crucial y hay que entender que Mateo escribió su evangelio después del año 70. Por lo tanto, todos estos eventos estaban muy recientes en la memoria de San Mateo. Cuando Vespasiano llega al templo de Jerusalén, comete la abominación desoladora que los profetas habían anunciado mucho tiempo atrás. Fíjense, en la celebración de la Pascua era tradición sacrificar 2 corderos sobre el altar. Pero los soldados de Vespasiano mataron a los sacerdotes sobre el altar del templo ese día, destruyendo con este acto, de una manera absoluta el significado sagrado de la fiesta de la Pascua y a su vez profanando el templo. También ellos profanaron el Santo de los Santos, ¿verdad? Santo de los Santos era donde se guardaba el Arca de la Alianza en la antigüedad. Ya no estaba el Arca de la Alianza para ese entonces. El Arca de la Alianza se perdió cuando se destruyó el primer templo. Este era el segundo templo, cuando se destruyó el primer templo de Jerusalén, que fue en el año 586, cuando los babilonios conquistaron Jerusalén. Y Jeremías supuestamente se llevó el arca y otros judíos para Egipto, se desapareció el arca, ¿verdad?
de la alianza. Pero todavía en el Santo de los Santos era donde una vez al año, en Yom Kippur, ¿verdad? El sumo sacerdote entraba para ofrecer sacrificio a Dios. Y los soldados romanos profanaron el Santo de los Santos y quemaron hasta su cimiento el templo. Algunos historiadores nos dicen que el templo fue quemado por accidente. Pues los romanos, ¿verdad? Verdaderamente consideraban en aquel entonces el templo como una de las maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Pero a los ojos de Dios no fue algo accidental, porque si leemos el libro del Levítico, la única forma de destruir algo que es sagrado y que ha sido consagrado es quemándolo. No hay otra manera, ya que al quemarlo, lo que se está haciendo es devolviéndolo a Dios, porque ya no está disponible para ser utilizado por ningún ser humano. Hubiese sido completamente inaceptable para Dios que el Santo de los Santos hubiese sido utilizado por los paganos. Por lo tanto, aunque los romanos no hubiesen tenido la intención de quemar el templo, ya que, como dije anteriormente, era una de las maravillas del mundo antiguo, de todas maneras fue quemado hasta sus cimientos. Encontramos una referencia a la abominación desoladora en Mateo capítulo 24, versículo 15. Y también encontramos una referencia en Mateo 23, versículos 37 al 39. En esta referencia, Jesús les dice: por eso la casa de ustedes quedará desierta. Ahora, cuando leemos la escritura hebrea, la casa significa la casa de Israel. La casa también significa y simboliza el templo. Por lo tanto, en el año 70 después de Cristo, los romanos no solo destruyeron el templo, sino también la ciudad de Jerusalén. Y por lo tanto, la casa quedó vacía, como había dicho nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos a Ezequiel, el capítulo 10, el profeta describe el Espíritu de Dios saliendo, alejándose del templo y de la ciudad debido a los pecados del pueblo. Pero cuando el pueblo se arrepiente, Ezequiel nos describe en el capítulo 11 que el Espíritu de Dios regresa. Lo que San Mateo está tratando de decirnos en el capítulo 24, versículos 5 y 6 de su evangelio es que Jesús, que es la presencia de Dios, ha abandonado el templo. Se ha ido de Jerusalén y de Israel. Y Jesús no volverá por un periodo de tiempo muy largo, ¿verdad? Fíjense cómo, como habíamos dicho, Mateo hace el esfuerzo de dejar saber a su concurrencia, a sus lectores, cómo Jesucristo verdaderamente vino a cumplir lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo. Por eso podemos ver que este pasaje de Ezequiel en estos capítulos se cumplió en la destrucción del templo de Israel, ¿verdad? Ahora, en el año 100, ¿verdad? Para ser más preciso, entre el 100 al 130 después de Cristo, el emperador Trajano decide que todavía no se ha encontrado una solución final para los judíos, porque aunque Jerusalén fue destruida, todavía pues habían áreas que todavía que los judíos estaban causando problemas a los romanos, ¿verdad? Y la solución final que Trajano trajo fue expulsar no solamente de Jerusalén, sino también de todo Israel a los judíos. Y ahí sí que se cumplen las palabras de Jesucristo: la casa de ustedes quedará desierta.
¿Se imaginan ustedes si todo el mundo fuera expulsado del estado o país en que ustedes viven? Lo que vemos es una tragedia monumental y casi incomprensible, ya que es la muerte de una nación y de una religión cuando ocurrió esta solución final por Trajano, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa la expresión la muerte de una religión? Fíjense, años más tarde los rabinos judíos que sobrevivieron la increíble matanza por los romanos se reunieron en un lugar llamado Yamnia. Y a este concilio de Yamnia, por los judíos, fue que ellos fundaron el judaísmo moderno, que es un judaísmo sin sacerdotes, sacrificios o templos. Un judaísmo puramente basado en la palabra de Dios, que es el judaísmo rabínico que tenemos hoy en día. Fíjense que hoy en día los judíos no tienen un templo, ellos no hacen sacrificios, porque tienen una sinagoga, ¿verdad? Y una sinagoga era el lugar que ellos tenían donde se leían la palabra de Dios los sábados y se explicaba, ¿verdad? Como hemos visto en los evangelios, cómo Jesús iba a la sinagoga, cómo Pablo, para extender su predicación del evangelio, iba a la sinagoga, porque ahí era que se reunían los judíos los sábados para discutir y aprender sobre la palabra de Dios. Por lo tanto, el nuevo judaísmo moderno, como no hay templo, y por lo tanto, si no hay templo, no hay sacrificios, pues entonces ha sido fundado en base solamente a la escritura, a la palabra de Dios, ¿verdad? Les quiero compartir algo que dice San Mateo acerca de este suceso. San Mateo siempre nos hace comentarios en su evangelio. Y si nosotros sabemos el trasfondo del comentario, entonces podemos entender mucho mejor el significado de sus palabras. Fíjense, en Mateo capítulo 21, versículo 21 al 22, Jesús nos dice, podrían decir a ese monte que se quite de ahí y se tire al mar y lo haría, ¿verdad? Diciendo si tienen fe, ¿verdad? Ese pasaje. Pues fíjense, en este pasaje el monte representa a Israel, porque la tierra siempre representa a Israel y el mar representa a los territorios de los gentiles. ¿Se acuerdan que hemos hablado que siempre el mar es reflejo de algo que no es bueno, ¿verdad? Por lo tanto, el mar representa a los territorios de los gentiles. Lo que esto significa es que los judíos serán exiliados e irán a vivir en tierra de los gentiles. Y esto fue exactamente lo que pasó, ¿verdad? Por eso el monte se quitará de ahí y se tira al mar, ¿verdad? Hay otra cosa que San Mateo enfatiza, y esto lo encontramos en el capítulo 25, versículo 41. Lo que Jesús dice es, apártense de mí, ¿verdad? Fíjense, en este capítulo 25, como se acuerda, está la parábola del juicio final, ¿verdad? En este capítulo 25, las cabras van a ser puestas a la izquierda de Jesús, son las que son apartadas del Señor, y las ovejas son las que están a la derecha y son las que son salvadas. San Mateo es el único evangelista que enfatiza eso. Y es el único de los 4 evangelios que nos da este pasaje. Lo que él nos quiere decir es que Israel está siendo juzgado, ¿verdad? Y si el Señor dice, apártense de mí, no hay nada más que se pueda hacer, ¿verdad? Mateo quiere que los judíos entiendan que el apártense de mí significa el exilio de Israel. Esto
es la antítesis absoluta del llamado hecho a Jerusalén en el Génesis, para ser el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Y de los milagros extraordinarios que Dios realizó en el Éxodo para liberarlo de la esclavitud de Egipto. Y los milagros que hizo en el desierto, el maná, las codornices, el que se curaran mirando hacia la serpiente, ¿verdad? De bronce, cuando fueran mordidos por la serpiente, ¿verdad? Y los milagros que hizo para llevarlo a la tierra prometida. Fíjense, después que Dios hizo todo esto por el pueblo de Israel, dice, apártense de mí. Esto nos deja saber, Mateo nos deja saber, que este evento del exilio, esto en realidad es un evento muy trágico y crucial en la historia de Israel. Vamos entonces a pasar ahora a los acontecimientos que ocurrieron en Roma, que son de gran consecuencia para la iglesia. Fíjense, en el año 30 al 64 después de Cristo, tenemos a cristianos ordinarios, o sea que no eran ni apóstoles, ni eran personas especialmente nombradas. Pero estos cristianos ordinarios viajaron a Roma, que era el centro del imperio, la capital, y establecieron allí la iglesia en Roma, la iglesia cristiana en Roma. La iglesia de Roma no fue fundada ni por Pedro ni por Pablo, como algunas personas piensan. En el año 64 después de Cristo, otro gran acontecimiento ocurrió, y fue que el emperador Nerón le prendió fuego a Roma. Cuando el pueblo romano se enfureció por el fuego, Nerón culpó a los cristianos. Esto dio comienzo a una de las persecuciones más horrendas en contra de los cristianos, exactamente por 3 años y medio. En términos bíblicos, 3 años y medio son un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Nosotros escuchamos este periodo de tiempo de 3 años y medio mencionados en los libros de los profetas, en otras escrituras hebreas y en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, estos 3 años y medio tienen un significado muy especial que lo veremos en las clases subsiguientes. Durante estos 3 años y medio de persecución ocurrieron muchos acontecimientos. Entre ellos, en el año 65, después de Cristo, San Pedro fue martirizado. Y en el año 67, después de Cristo, San Pablo fue también martirizado. Los 2 grandes testigos de Cristo ya no viven. Como se acuerdan, antes de estos sucesos ya habían muerto 2 grandes líderes, San Esteban y Santiago Apóstol. Cuando leemos el relato de la tormenta en el lago, ¿verdad?, de Mateo, es interesante que el Evangelio de Marcos nos da mucho más detalles que Mateo, pero vamos a continuar con el relato de Mateo. En este relato oímos, ¿verdad?, cuando la barca se está a punto de hundir y Cristo está durmiendo y los discípulos lo despiertan para que los salve, ¿verdad? En este relato, cuando ellos llaman a Cristo y aclaman a Él, lo que estamos oyendo es el llanto de la iglesia durante esta terrible tormenta, durante esta terrible persecución. Mateo usa la palabra en este pasaje, seismos, que es del griego que significa terremoto. O sea que esta persecución
fue un terremoto para la iglesia. Fíjense, el llamado de la iglesia, así como el llamado de los apóstoles para que Cristo se despertara y los salvara, es como la iglesia era como diciendo, Señor, nos hundimos, ¿verdad? Ya habían muerto 4 de los líderes más importantes de la iglesia. Es como si la iglesia estuviera diciendo, no vamos a sobrevivir. Muchos de los cristianos están siendo quemados vivos. Otros cristianos están siendo echados a la fiera. No vamos a sobrevivir. Señor, nos hundimos, ¿verdad? Eso es el mensaje que San Mateo está trayendo, ¿verdad? Ahora, en el año 68 después de Cristo, el emperador Nerón se suicidó. Y hubo entonces una gran calma en el imperio. Por lo tanto, vemos que el relato de la tormenta en el lago no fue contado solamente como una historia sobre el estado del tiempo y que casi iban a zozobrar, ¿verdad?, los apóstoles, sino que esta historia está interpretando este acontecimiento, este periodo tan doloroso que experimentaron los primeros cristianos durante esta persecución. Cuando lo leemos desde esta perspectiva, entonces es un relato completamente diferente y en verdad fascinante. Entonces llegamos al año 79 después de Cristo, donde ocurre la erupción del volcán Vesubio y la consecuente destrucción de las ciudades de Pompeya, Herculano y otras ciudades. Más tarde, alrededor del año 100 después de Cristo, el emperador Trajano, como habíamos dicho, expulsa a los judíos de Jerusalén y de todo Israel. Gracias a esta erupción del Vesubio, sabemos hoy en día, se conservó la ciudad básicamente intacta, ¿verdad? Pues sepultada bajo 25 pies de ceniza volcánica y se pueden ver los moldes de las personas que murieron, ¿verdad? Porque la ceniza los cubrió y dejó moldes que hoy en día se pueden ver y podemos ver cómo vivían, lo que comían, o sea que fue una tragedia, pero que nos ha ayudado es como una ventana al pasado, ¿verdad? Y es un lugar histórico que vale la pena visitarlo si se tiene la oportunidad. Ahora, cuando llegamos a leer Mateo 24, versículo 48, y leemos sobre las guerras, los rumores de guerra, hambrunas, terremotos, ¿verdad? En otras palabras, la muerte de Israel como nación, hay que entender que para muchos de los cristianos de esa época, ellos interpretaban este pasaje como el final de los tiempos, ¿verdad? Ya que ellos esperaban la segunda venida de Jesucristo en cualquier momento. Porque para ellos el mundo se estaba viniendo abajo, ¿verdad? Con las persecuciones, con todo lo que estaba ocurriendo. Las guerras, los terremotos, ¿verdad? Y es justamente en este momento crucial en que San Mateo escribe su evangelio. Mateo les deja saber a los cristianos que estas tragedias no son el fin del mundo, sino que este proceso de todas estas calamidades es el principio de una nueva era y que tienen un gran futuro por delante. Lo que ellos estaban experimentando era el final de la era antigua, ¿verdad? El final de la era antigua es el final de la era de la ley de Moisés. Y la nueva era
la que había sido inaugurada por Jesús. Y empezó con cataclismos y catástrofes. Ahora, las dos eras empiezan a separarse y los cristianos tienen un nuevo futuro, ¿verdad? Este concepto es muy importante que lo entendamos, ya que lo que se está viviendo o experimentando durante este periodo de caos y transición es muy difícil aceptarlo y interpretarlo, ¿verdad? En esa época, 3 años y medio de persecución parecía que era interminable, ¿verdad? Y sin embargo, Mateo lo que está diciendo es, eso es la transición de la era antigua a la era nueva, iniciada por Jesús. Ya veremos más adelante que nosotros estamos hoy en día viviendo, pasando por un periodo similar de caos, cataclismos y pruebas como lo vivieron los primeros cristianos. O sea que estos pasajes de Mateo no solamente están hablando de algo que pasó en aquel entonces, sino de algo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Y eso pues lo vamos a estudiar mucho más en detalle, mucho más profundamente en adelante. Pero tenemos que tener este concepto en que vemos cómo la era antigua está terminando. Hay un periodo de transición que es doloroso como el dolor de parto, ¿verdad? Y entonces empieza la era nueva. Y entonces esas dos eras con el tiempo se van distanciando, ¿verdad? Y eso se aplica a nuestras vidas hoy en día. Y con esto, entonces, terminamos con esta sección de San Mateo. Y vamos entonces a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Pasen buenas noches.